Entonces, vamos a una lente convergente, ¿sí? Dibujemos una lente ideal, espesor de borde 0, dijimos, y después le agregamos la lámina de caras paralelas, ¿sí? Esta es la ideal, que tiene espesor de borde 0, ¿sí? Espesor de centro ideal será la diferencia entre las dos líneas, ¿sí? Y agregamos la lámina de caras paralelas y tenemos la lente real, que va a tener un espesor de borde distinto de 0 y va a tener un espesor de centro que va a ser el espesor de centro ideal más el de la lámina de caras paralelas, o sea, el de borde. ¿Sí? Este es el diámetro de la lente, espesor de centro ideal, espesor de centro real, espesor de borde real, espesor de borde ideal. ¿Está bien? ¿Qué relaciones hay entre borde y centro? Y espesor de borde real va a ser la diferencia entre los dos espesores de centro, o dicho de otra manera, el espesor de centro real, como les dije antes, es el de ideal más el de borde real. ¿Sí? Ustedes miran los segmentos, dibujan bien las cosas, bien claro, ¿sí? Realmente yo traté de ponerle todos los, digamos, las ságitas y los espesores de centro superpuestos, ¿sí? A veces se ve bien, a veces no, lo podríamos desplazar si es necesario, pero están en el centro, ¿sí? Veamos cuerda y ságita de cada superficie esférica, ¿sí? Extremos de la lente, de la cara, lo que sería la cara anterior de la lente, ¿sí? La violeta, la de mayor curvatura, o sea, mayor potencia es esta, y la de la verde, o sea, la lente ideal, esta es la otra cara de la lente ideal, ¿sí? Cuerda y ságita. Y esta sería la cuerda y ságita si consideráramos la cara real de la lente, ¿sí? La otra coincide, la lámina de caras paralelas la ponemos de un solo lado, ¿sí? Por conveniencia, simplemente. Total, es simplemente un modelo que uno hace. Bueno, las ságitas las podemos calcular con la ecuación que ya conocemos, conociendo las potencias, el diámetro o radio de la lente, el índice de refracción. Entonces, bueno, acá les puse la lente ideal, ambas cuerdas coinciden, la diferencia entre las ságitas es el espesor, acá lo desplacé para que se vea, ¿sí? Y la diferencia entre las ságitas ahora nos da el espesor de centro ideal, ¿sí? Antes se acuerdan que nos daba el espesor de borde ideal en la divergente. En la convergente, la diferencia entre las ságitas da el espesor de centro ideal. ¿Está bien? Animaciones. Bueno, esto no tiene animaciones. Las ságitas entonces que nos van a interesar para calcular el espesor de centro ideal, ¿sí? Van a ser nuevamente las ságitas de la lente ideal, ¿sí? Antes nos daban espesores de borde, ahora nos da el espesor de centro. Empezamos por la lente ideal, ¿sí? En realidad no vamos a usar la ságita de la lente real, porque esa está desplazada. Al estar desplazada no nos conviene. Fíjense, por eso les puse esta diapositiva acá. Acá es fácil de ver porque como las dos cuerdas coinciden, ¿sí? Está perfecto ver que la diferencia de las ságitas nos da el espesor de centro ideal, ¿sí? Si bien se podría, ¿no?, trabajar con esto. Bueno, y recordemos que el espesor de borde ideal es 0 y el espesor de borde de la lente convergente real la podemos sacar entre la diferencia de los centros, ¿sí? O sea, la lámina de caras paralelas. O sea que hasta ahora vamos igual. ¿Se dan cuenta que hasta ahora va todo más o menos igual? Si la vamos a calibrar, nuevamente tenemos que los espesores de centro no van a cambiar, pero ahora vamos a tener un espesor de borde ideal distinto de 0 y un espesor de borde real, digamos, ya era distinto de 0, pero distinto a la lámina de caras paralelas.
¿sí? Pero sí se va a seguir cumpliendo que el espesor de borde ideal, la diferencia entre el ideal y el real, sea el espesor de esa lámina, ¿sí? Pero ya no tenemos un espesor de borde ideal igual a 0. Y acá es donde las cosas se complican un poco. Porque cuando vemos cuerda iságita de la lente calibrada, ¿sí? Fíjense como acá, antes no les pude mostrar bien porque estaba corrido. ¿Qué hago con la calibrada? Veo dónde está, cuál es ahora la lente calibrada, cuál es el nuevo diámetro, y ahí entre los puntos de la calibrada, o sea, por acá ustedes cortaron la lente, ¿sí? Marco la nueva cuerda, y va a haber una nueva ságita, ¿sí? Lo mismo con la verde. Hay una nueva cuerda y una nueva ságita, ¿sí? Y lo mismo con la lente real, con la cara posterior de la lente real, hay una nueva cuerda, una nueva ságita, ¿sí? ¿Se ve? Bueno, ahora ya la tenemos calibrada, o sea, acá se ve bien que hay espesor de borde ideal y distinto de 0 en la calibrada, ¿sí? Y nuevamente podemos calcular las ságitas si conocemos el radio, el diámetro nuevo de la lente por donde, pero seguimos con el anteojito redondito, ¿sí? Porque si no tendríamos varios radios, ¿sí? Me imagino un armazón tipo Lennon, ¿sí? Entonces ese radio ahora tendrá otro valor, ¿sí? Y por lo tanto las ságitas cambiaron todas las ságitas. Pero ahora nos fijamos, y si nosotros hiciéramos la cuenta de la misma manera que hicimos otras veces en la lente entera, que veíamos que la diferencia de las ságitas nos daba el espesor de borde ideal, el espesor de centro ideal, si nosotros hiciéramos ese cálculo con la misma ecuación, nos daría otro espesor de centro distinto, cosa que no es lógica que cambie el espesor de centro al cortar la lente. Entonces, vamos a ver realmente qué nos da la diferencia de las ságitas o el cálculo de las ságitas, cómo lo podemos, qué relación hay entre el cálculo de las ságitas y el espesor de borde ideal de la lente. Porque el espesor de centro no cambiaron. Si el espesor de centro ideal era la diferencia entre las ságitas de la lente entera, y no lo es el de la calibrada, bueno, tiene que haber otra relación matemática, ¿sí? Fíjense que la diferencia de las ságitas no da el espesor de centro de la lente. No vayan a caer en ese cálculo porque está mal, ¿sí? Bueno, ya aparecía el ojo. Vamos a exagerar un poco, digamos, el dibujo para darnos cuenta, ¿sí? Lo que acabamos de decir. Esta es la ságita. Estoy con la lente ideal, ¿sí? Es lente ideal. Cara posterior, esta es la ságita. Calibrada por la línea de puntos, ¿no es cierto? Y esta es la ságita de la cara anterior de la lente. Y ¿qué relación podemos hacer entre estas dos ságitas? Bueno, esta sin lo. Esperen que me parece que voy a esta. Ahora vuelvo, ¿sí? Me di cuenta que me conviene esta. Fíjense, si yo sumo la ságita prima, ¿sí? La verde, con el espesor de centro ideal, ¿sí? Me da un segmento que va desde este punto que estoy marcando hasta la cuerda verde, ¿sí? La cuerda de la cara posterior, ¿sí? Eso no me dice nada. Pero si yo le resto a todo este segmento total que tengo acá, le resto la ságita de la cara anterior, este segmento de acá, me va a dar el espesor, el espesor de borde ideal. Bueno, entonces, observando el esquema vemos que el espesor de centro ideal, como dijimos, repito,
el espesor de centro ideal, esta flechita que está puesta acá, más ságita prima, menos esta ságita da el espesor de borde ideal. ¿Sí? Entonces ahora vuelvo para atrás. Entonces, no confundirse, cuando van a la lente calibrada, a la convergente, la ecuación es otra. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la relación entre espesores de centro y espesores de borde? La diferencia de los espesores de borde es igual a la diferencia de espesores de centro y es el espesor de esa lámina de caras paralelas. ¿Sí? O sea que yo, por ejemplo, en la calibrada puedo calcular el espesor de borde real conociendo el ideal y la lámina de caras paralelas o los dos espesores de centro. ¿Sí? Entonces, podemos calcular el espesor de borde real a partir de las ságitas de la lente entera, ¿sí? Que me van a dar el espesor de centro ideal, y a partir del espesor de borde ideal de la lente calibrada, por esto. ¿Sí? Bueno, dependerá lo que nos da el problema, lo que nos dé el ejercicio de datos, qué camino vamos a usar. ¿Sí? Y vamos a un ejercicio de convergentes. ¿Sí? Pues tenemos una lente entera de policarbonato, no nos da el índice de refracción, pero nos dice que es policarbonato, o sea, vamos a la tabla y buscamos el índice. Si el ejercicio no lo da, lo buscamos. De graduación, más 4, o sea, convergente, cuyas caras son más 7 y menos 3. Diámetro 60, espesor de borde real 0,5. O sea, siempre un espesor nos van a dar. ¿Cuál es el espesor de centro ideal? Y bueno, y las demás preguntas de centro real, bordes, etcétera, que es lente entera y luego lente calibrada. Bueno, dijimos que era una lente convergente, nos hacemos la imagen mental de cómo es esa lente, cuál es la cara anterior, cuál es la cara posterior, ¿sí? Aunque después no vamos a usar signos, dibujamos la lente sabiendo qué cara es cada una, ¿sí? La lente ideal, la lente real, tiene las mismas potencias, pero tiene la lámina de caras paralelas, ¿sí? Y un espesor de borde real. Bueno, ahí buscamos el índice de refracción de policarbonato, 1 a 585. Marcamos todos los datos, este es dato, el espesor de borde real es dato, el diámetro de la lente es dato, las potencias, el índice de refracción, espesor de borde ideal va a ser 0, ¿sí? Va a ser 0, ya lo sabemos. Bueno, y tenemos la lente entera y la lente calibrada. Calibrada 46 milímetros. Bajó el diámetro. Bajó el diámetro, cambiaron las cuerdas, cambiaron las ságitas. Vamos a ver qué es lo primero que nos pregunta. ¿Cuál es el espesor de centro ideal? Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo voy a calcular el espesor de centro ideal de la lente entera? Ahora el micrófono el que quiera contestar, o la que quiera contestar. Ahí no dice lente entera, pero dice, se tiene una lente entera, ¿cuál es el espesor de centro ideal? Así se sumaban las ságitas. ¿Cómo? ¿Sumamos, Acá no? se sumaban las ságitas. La diferencia de esa. La diferencia, la Ah, la ságita. diferencia. Bien, de la lente ideal. O sea, lo único que nos interesa ahora es la lente ideal, marcamos las ságitas y calculamos la diferencia de las ságitas. ¿Cómo? Las ságitas se calculan teniendo potencia, diámetro, radio de la lente, índice de refracción, tenemos todos los datos para calcular, como ustedes dicen, las ságitas, y lo único que me interesa es la lente ideal, ni dibujé la lámina de caras paralelas acá porque no me interesa, ¿sí? El espesor de centro ideal. Esta será la sagita violeta, y desde esta cuerda hasta acá es la sagita violeta, y desde acá hasta acá es la sagita verde, ¿sí? Bueno, sagita de cara anterior y de cara posterior, ¿sí? Los colores ayudan, pero en realidad tenemos que decir cara anterior y cara posterior. Acá les marqué bien radio y diámetro de la lente, ¿sí? Bueno, nuevamente lo vamos a tomar como segmentos sin signo para no complicarnos la vida, sabemos que las vamos a restar, ¿sí? Bueno, 7, 60 milímetros,
No olvidarse las unidades, metro a la -1, ¿sí? Dioptría, bueno, el índice, etc. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, nuevamente hacemos el mismo tema de las unidades, 1000 milímetros, que es 1 metro. Vamos a redondear al final, hacemos la cuenta. Y la diferencia de las ságitas, como ustedes dijeron, ¿sí? La ságita de mayor valor, ¿sí? La de la cara más de mayor potencia, en valor absoluto, ¿sí? De mayor curvatura, vamos a decir así. La de mayor curvatura menos la de menor curvatura. Y redondeamos a 2 decimales. Y obtenemos un espesor de centro de 3,08 milímetros. Pero ese es el centro ideal. ¿Sí? Ahora nos pide el centro real. Recordemos que teníamos como dato el espesor de borde real. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el espesor de centro real? Si tenemos el de ideal y el de borde. Se suma el centro ideal más el centro de borde real. Perfecto. Y el de borde ideal, que nos pregunta acá, de una lente entera convergente, ¿cuál es el espesor de borde ideal? 0. 0, perfecto. Entonces, espesor de borde ideal 0. Esperen que a veces se me pierde la flechita. Bueno, ahí vamos. Espesor de borde ideal 0. Y el espesor de borde real, como bien dijeron recién, sumo el de centro ideal más el borde real, me da 3,58 milímetros. Perfectamente lógicos los resultados, ¿sí? Porque si esto es 0,5 milímetros, si esto es 3 y algo, esto va a ser 3,58. Fácil. Bueno, vamos a la calibrada. ¿Cuáles van a ser los espesores de centro de la lente calibrada? Ideal y real. Lo mismo que la lente entera. Perfecto. Los mismos que vimos recién. ¿Sí? 3,08 y 3,58. ¿Sí? Ahí estaba. 3,08 y 3,58. No cambian. Ahora ahora de la lente calibrada tenemos que calcular el espesor de borde real de la calibrada. Eso sí va a cambiar. Los espesores de borde al calibrar cambian. ¿Sí? Eso es importante. Por más que el espesor de centro en una convergente es lo más importante, el espesor de borde no hay duda que cambia al calibrarla. ¿Sí? Ahora nuestro nuevo diámetro es 46 milímetros. ¿Sí? Y tenemos que calcular el espesor de borde real y espesor de borde ideal. Y acá viene lo que es diferente. ¿Sí? Tenemos que usar esta ecuación, ¿se acuerdan la que vimos hace un ratito? El espesor de borde real de la lente calibrada convergente era el espesor de borde ideal más la diferencia entre los espesores de centro. ¿Sí? Eso, bueno, lo sabemos de... Perdón, esto siempre es así, ¿sí? Esto siempre es así. Pero no sabemos el espesor de borde ideal. Y ahí sí es donde empieza la ecuación esta que habíamos visto antes, ¿sí? Para calcular el espesor de borde ideal vamos a usar esta ecuación. No es la diferencia de las ságitas, sino que es el espesor de centro ideal más la ságita de la cara posterior menos la ságita de la cara anterior. ¿Sí? Para no decirlo con colores. ¿Sí? Entonces, esta ecuación es la que vamos a aplicar para calcular este espesor de borde ideal, ¿sí? Y después, sí, ya con el espesor de la lámina de caras paralelas, vamos a calcular el espesor de borde real. ¿Sí? Bueno, nuevamente voy a hacer más rápido, que ya lo saben, ¿sí? Nuevamente, perdón, los cálculos de las ságitas, ¿sí? Los cálculos de las ságitas, pero ahora no hagamos diferencia de ságitas, ahora aplicamos esta ecuación, ¿sí? Espesor de borde ideal, espesor de centro ideal, más la diferencia de las ságitas. Pero la diferencia de las ságitas, ¿cuál? La menor más la menor, más, o sea, se suma la menor y se resta la mayor. ¿Sí?
Por eso, para no hacer lío de signos, tomamos las ágitas en valor absoluto. ¿Sí? Porque es más visual a partir del ejercicio, del esquema, perdón. Del esquema. Entonces, redondeando, sumando y redondeando 2, bueno, acá me quedó sin el redondeo. Pues lo corrijo. Da, a ver si me quedó. Acá me quedó redondeado. Está bien, lo que pasa es que acá no redondeamos porque esto no es sobre el redondeado, no está redondeado. Redondeado, el espesor de borde ideal sería 1,27. ¿Sí? Bueno, pero no nos pidieron espesor de borde ideal, nos pidieron espesor de borde real en el ejercicio. Entonces, al espesor de borde ideal le sumaremos la lámina de caras paralelas, o sea, 0,58 milímetros era. ¿Sí? 0,58 era. Sumando y redondeando decimales, 1,77 el espesor de borde real. ¿Sí? Siempre miren que sea lógico que el espesor de borde real sea mayor al borde ideal, por las dudas hayan puesto mal el dedo a la calculadora o lo que fuera. ¿Sí? Los espesores de centro en las convergentes siempre son mayores a los espesores de borde, al revés en las divergentes. Bueno, y si me da el tiempo, 5 minutitos, vamos a ver el último ejercicio. Yo ya tomé como ejemplo, porque hay que empezar siempre de lo más sencillo a lo más complejo, tomé como ejemplo los dos primeros, ¿sí? Un divergente y un convergente, que fueron en orden, como en orden con los datos y todo, como para poder entenderlo. Pero puede ser que nos digan otras cosas, puede ser que un ejercicio nos dé otros datos y nos pida otros, ¿sí? Entonces, este ejercicio, por ejemplo, bueno, ¿hay dudas hasta ahí? ¿Están en condiciones de ver un ejercicio de convergentes diferente? ¿Sí? ¿Hay alguna duda de lo anterior? Va a ser parecido, pero nos da otros datos, ¿no? En el chat hay algo, a ver, yo tengo que abrir el chat cada vez que... No, sí, ahora sí, se cortó en una parte, bueno. Bueno, vamos a leer este ejercicio. Determinar el espesor de centro real de una lente de índice de refracción 1,61 más 3 dioptrías, o sea, es convergente, más 10 menos 7, las dos caras, siendo que la lente entera tiene 60 milímetros y al ser calibrada queda en 45 y con un espesor de borde real de 2 milímetros. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? ¿Voy muy rápido? Díganme, o voy bien. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? A ver quién me dice. ¿Qué datos tenemos? ¿Es diferente el índice de refracción desde un principio? Hay otro índice, otra potencia, sí, eso sí, pero tenemos datos de índice, de potencia y de diámetro. ¿Sí? O sea, en ese sentido son iguales. Pero nos está dando, a ver, ¿quién me dice? Nos está dando el espesor de borde real de la lente calibrada. ¿Sí? El otro nos daba el espesor de borde de la lente entera. ¿Sí? Cuando nos da el de la lente entera es como que vamos más derechito en el razonamiento. Bueno, vamos a empezar a plantearlo. Ponemos todos los datos, dibujamos las lentes, ponemos todos los datos, ya sabemos que el espesor de borde ideal va a ser 0. ¿Sí? Acá no nos preguntan cada una de las cosas, sino que nos preguntan una sola cosa, ¿sí? Y podemos ir poniendo los datos que tenemos y qué es lo que nos preguntan. Fíjense que no tenemos el espesor de borde real de la lente entera, o sea, ¿qué podemos calcular de la lente entera? Con los datos que tenemos. A ver quién abre el micrófono y me dice. ¿El espesor de borde ideal? Borde ideal es 0. En el centro. El de centro, te entendí mal, perdón entonces. Espesor de centro ideal, muy bien. ¿Por qué? Porque el espesor de centro ideal es la diferencia entre las ágitas.
¿sí? Y las sajitas las podemos calcular porque tenemos la potencia de las dos caras, tenemos el índice de refracción y tenemos el diámetro de la lente entera, ¿sí? Entonces, como tenemos todos esos datos, vamos a poder calcular el espesor de centro ideal. Pero no vamos a poder calcular ni el espesor de centro real ni el de borde real, porque no tenemos ninguno de los dos. ¿Sí? Entonces, para calcular lo que falte, nos vamos a tener que ir después a la calibrada. A ver qué podemos hacer con la calibrada. Porque recuerden que los espesores de centro son los mismos en la calibrada que en la entera. ¿Sí? Bueno, entonces la diferencia con la anterior es que no nos da este espesor de borde real y sí nos da el de la calibrada. Y eso complica un poco. ¿Sí? No mucho. Bueno, creo que le puse mucho texto en este. Lo hice un día diferente al anterior y le puse mucho texto. Bueno, dijimos que con el espesor de con la diferencia de las ságitas, sacamos el espesor de centro ideal, que va a ser tanto de la entera como de la calibrada. ¿Sí? Y en la calibrada, con la diferencia de las ságitas y conociendo el espesor de centro ideal de la lente, calculamos el espesor de borde ideal con esta ecuación. O sea, tenemos las ságitas de la entera, sacamos el centro ideal. Tenemos las ságitas de la calibrada, porque de hecho las tenemos, lo único que cambia entre entera y calibrada es que tenemos un diámetro diferente. Nos dan el diámetro, no hay drama, sacamos la diferencia entre las ságitas. Y si tenemos el espesor de centro, ya sacamos el espesor de borde ideal. ¿Sí? Este espesor de borde ideal. Como tenemos el espesor de borde real, vamos a sacar el espesor de la lámina de caras paralelas, que va a ser este espesor de borde real. ¿Sí? ¿Me siguieron? Y si tengo el espesor de borde real, tengo el espesor de centro real. Bueno, acá yo les hice un montón de otras diapositivas, pero realmente con esta me hubiera alcanzado, me doy cuenta. Bueno. Entonces, vamos a esta, mejor. La lente entera, sacan las ságitas, ¿sí? Sacan las ságitas de la lente entera, lo mismo que hicieron antes, y tienen el espesor de centro ideal. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? Bueno. Bárbaro, gracias. Porque a veces de golpe se me va Analía, que la tengo siempre de referencia. Acá estoy. No, Ahí se estás. escucha bastante bien y los chicos ¿Se escucha están bien? hoy sí, se escucha perfecto y los chicos están muy silenciosos hoy. Ah, bueno, bueno. Están mudos en el chat también. Yo te veo cómo te moves, entonces como la mayoría tiene apagado el video. Tal cual. Sí, sí. Se Analía escucha me lo perfecto. está viendo. Entonces, hacemos el espesor de centro ideal con la diferencia de las ságitas, de la lente entera, igual que antes, ¿sí? Y se da el espesor de centro ideal tanto de la lente entera como la calibrada. Y acá viene el tema. Pasamos a la lente calibrada, y las ságitas de la lente calibrada, con ese espesor de centro, que ahora sí lo conocemos, ¿sí? 2,21 que nos dio de la lente entera, podemos calcular el espesor de borde ideal de la calibrada. ¿Sí? Nuevamente todos los cálculos, y aplicamos esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación clave para lentes convergentes calibradas. ¿Sí? Bien, hacemos la cuenta. Nuevamente siempre redondearemos al final de todo el ejercicio con lo que nos piden. Bueno, entonces, tenemos, esa cuenta nos da 0,97, o sea que tenemos de la calibrada, tenemos el espesor de borde de 2 milímetros de tabaco. El espesor de centro ideal lo sacamos de la entera, pero son iguales. El espesor de borde ideal lo sacamos con la ecuación de espesor de centro ideal
y las ágitas de la calibrada. ¿Sí? Entonces ahora lo único que nos falta es el centro real. Como sabemos que la diferencia entre los espesores de borde y espesores de centro nos da esa lámina de caras paralelas, ¿sí? Podemos calcular lo que nos falta, es el espesor de centro real. ¿Sí? La diferencia entre 2 y 0,97 es la lámina de caras paralelas. ¿Sí? Eso va a dar 1,03. ¿Está bien? Ese 1,03 sumado al 2,20 es esta diferencia. Es esta diferencia. Sumado. Acá hay algo que no me cierra. A este 2,21 está bien. La diferencia entre espesor de borde real, 2 milímetros, y espesor de borde ideal, 0,97 milímetros, es el espesor de la lámina de caras paralelas. ¿Sí? Esa diferencia, sumada a 2,21, me va a dar el espesor de centro real de la lente, tanto entera como calibrada. ¿Sí? Entonces, acá teníamos que esta diferencia, ¿sí? 2 menos 0,97, es la lámina de caras paralelas, sumado al espesor de centro ideal, al espesor de centro real. Entonces el espesor de centro real es 3,24. ¿Sí? Lo pueden hacer con esta ecuación, que dice que la diferencia de espesores de borde es igual a la diferencia de espesores de centro, ¿sí? Y la despejan lo que necesitan, o lo pueden hacer calculando el espesor de la lámina de caras paralelas, creo que se los puse en otra, ¿sí? El espesor de la lámina de caras paralelas es 1,03 y es lo mismo, es la misma cuenta. ¿Sí? Yo se las puse de distintas maneras. Y también podemos calcular el espesor de borde real, aunque no nos pidieron, de la lente entera. Porque el espesor de borde real será el espesor de esa lámina de caras paralelas, 1,03. ¿Sí? Entonces vamos a resumir. ¿Sí? Resumiendo, estos son los resultados. Espesor de borde ideal de la entera 0, ya lo sabemos, siempre 0, de la entera ideal. El espesor de centro ideal lo calculamos con la diferencia de las ágitas. Después fuimos a la calibrada, y con la calibrada calculamos el espesor de borde ideal, con la ecuación utilizando el espesor de centro y las ágitas. Como teníamos el espesor de borde real, calculamos la lámina de caras paralelas, calculamos el espesor de centro real de la lente calibrada, que también lo es de la entera, ¿sí? Y esa diferencia entre, digamos, el espesor de lámina de caras paralelas, ese es el espesor de borde real.